31. Thank you, brother, for putting that. In English it says, immediately he made the disciples get into the boat and go before him into the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up upon the mountain by himself to pray. When evening was there, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It's a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it's you, command me to come unto you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink, and he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" En español dice, Brother Jerry, is it verse 40? Chapter 44? 14. Oh, I wrote it down. I'm sorry. I wrote it 14. down. Mateo capítulo 14, empezando con el versículo 22. 14, 22 hasta el 31. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. And after he had dismissed the crowds and went up on the mountain by himself to pray. 14? 14, that's correct. That's correct. Yeah. We'll just read the Spanish right now, brother. Oh, okay. Okay, thank you. El 23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba y ya a muchos estados de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pedro, enseguida, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondióle Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro a la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí nomás, hermanos. Vamos a ir ante la presencia del Señor pidiendo que Él sea el que Él nos hable, Él nos dirija en este día. Padre mío, ante ti venimos, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces por nosotros. We just lift and praise you this day, Jesus, for everything that you do for us, Lord. We thank you for your word that you continue to bless us with. Open our hearts and open our minds. Gracias, Padre, por tu palabra en este día. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos recibir el mensaje que tú tienes, Señor. Doy gracias a ti, Padre mío, por este privilegio de estar en tu pueblo. Que tú, Señor, hables a tus hijos en una manera especial, Padre. I just thank you, Father, once again for being in this place, lifting you up, Jesus, that your word flow, Jesus, that I might be a conduit of your spirit. In your name, Father. Amen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. En este día vamos a pasar unos minutos aquí en esta escritura hablando sobre la fe y sobre la esperanza. Gloria a Dios. Quisiera empezar nomás con una historia que leí recientemente
que unos señores estaban estudiando unas ratas. Pusieron unas ratas en una olla y no podían salir esas ratas, pues entonces llenaron de agua esa olla, ese balde, y empezaron a ver pues cuánto iban a durar esas ratas nadando. Pues salió que esas ratas sobrevivieron por 17 minutos. I'd like to relate just a short story this morning about some men that were studying some rats. They put them in a bucket, smooth sides so that the rats could not come out. And they wanted to see how long that they would survive in water. So they put water in the bucket. They survived 17 minutes before they drowned. Well, what the scientists decided to do then is they got some more rats. They got more rats and they decided to do the same thing. But this time, what they did is at about the 15-minute mark, they took the rats out of the water. They dried them off, they fed them, they gave them rest, they let them play, and then they tried again. Sucedió que estos hombres agarraron otras ratas, hicieron lo mismo. Pusieron las ratas en ese balde con el agua. Y como a los 15 minutos, porque ya sabían que nomás iban a durar como unos 17 minutos, porque hicieron ese examen anteriormente, duraron 17 minutos. Pues antes que fallecieran las ratas, las sacaron, las secaron, les dieron alimento, les dieron descanso, que jugaran ahí un rato. Y a unos días después, repitieron lo mismo. ¿Y qué piensan ustedes que pasó con estas ratas? Pues estas ratas empezaron a nadar otra vez igual, porque ya sabían lo que iba a pasar. Ahí con el agua no podían salir. Pasaron los 15 minutos, pasaron los 20 minutos, pasó una hora. Estas ratas sobrevivieron 36 horas. 36 horas. The scientists repeated the experiment after they had fed and gave the rats some rest. And they found when they repeated the experiment that the rats didn't go just to 17 minutes. They got to the 17 minutes and they continued to live. They got to an hour. They got to 2 hours. They ended up at 36 hours. And the scientists came to the conclusion that these rats knew from previous that someone had reached in and taken them out. So they experienced hope that they be saved. Esas ratas no murieron a los 15, 17 minutos a la hora, sobrevivieron hasta 36 horas. ¿Por qué? Porque esas ratas se acordaban que anteriormente una mano se había extendido y las había sacado. Esas ratas tenían ese pensamiento que tenían la esperanza que otra vez esa mano los iba a sacar y no iban a morir. Pues en este día vamos a ver que casi es lo mismo con Pedro. Hablando de la fe de Pedro, hablando de la esperanza y la situación que edificó su fe y su esperanza. Leímos ahí en la palabra de Dios. We see that Peter's faith and his hope were going to be built up. He was going to have that experience that was going to edify him, increase his hope and increase his faith. But many times we don't see that. If we back up just a little bit and we see what the history of Peter is, why he had faith, why he was there, the first images that we have of Peter in the Word of God was where Jesus was walking along the sea, on the beach, they're walking on the sand, and he looks to Peter and he says, "Come and follow me."
Peter was a fisherman. Miramos que la primera imagen de Pedro en su historia, que Jesús estaba caminando ahí a un lado del mar. Estaba viendo los barcos, estaba viendo los pescadores ahí. Y miró a Pedro y le dijo, Pedro, ven, sígueme y yo te haré pescador ¿de qué? ¿De peces? No, eso ya tenía. Pero pescador de hombres. Peter, that was the first calling that Peter had, to become a fisher of men. En ese instante miramos que Pedro dejó su barco, dejó sus redes, dejó todo. Y eso era algo importante, era algo significante, porque sobre eso vivía Pedro. De ahí sacaba su dinero para sobrevivir, para alimentar a su esposa, su suegra, lo que fuera. Pero él dejó todo para caminar con Jesús. We see that Peter, because he was a fisherman, that was his income. That's how he kept food in his mouth, a home, a roof over his family. But yet he dropped the nets and he did what? He obeyed. Lo que hizo Pedro, dejó las redes y barco y obedeció. Esa es clave ahí, él obedeció. Miramos en la historia de Pedro que también había eso que Jesús le estaba mostrando, esos milagros que él vio. Él vio milagros primeramente con su suegra. Su suegra estaba en casa con una fiebre fuerte, estaba en cama, tendida, y no podía hacer nada. Vino Jesús con él, oró por ella, y saltó de esa cama y empezó a servir a Jesús. Empezó a cocinar, traerle comida, alimento a Jesús. Y miramos que Pedro vio estas cosas. Él estaba ahí cuando Jesús sanó a los dos ciegos. Y la clave ahí es que Pedro escuchó la voz de Jesús. Y miramos aquí en esta historia que Pedro estaba ahí en la tormenta. ¿Y qué es lo que nosotros siempre recordamos? What is it that we constantly believe? Okay, we're going to try this one now. See if that's a little bit better. Well, we see that the thing that most people remember about this story about Peter is what? And walking on the water. What is it that we remember? ¿Qué es lo que recordamos cuando leemos este pasaje, cuando nos hablan sobre Pedro que caminó sobre el agua? ¿Qué es lo que sobresale para nosotros? No los escucho. Faith, tenía fe. ¿Qué más? ¿Qué más sobresale ahí en esta historia? Se olvidó, él se le acabó la fe. Tuvo eso en su corazón, miedo en su corazón. That's what we see many times. That's what stands out in this story, is that Peter doubted. He had hope. He had faith, but when he took his eyes off of Jesus, he became fearful, and that fear produced doubt. Eso es lo que siempre nos acordamos, que Pedro sí tuvo la fe. Pedro eso escuchó la voz de Dios. Pedro fue el que caminó sobre la agua, pero siempre nos acordamos y ahí paramos cuando Pedro salió sobre el barco y se hundió. Ahí acabamos, ahí terminamos. Que Pedro dudó, que Pedro se le acabó la fe. Pero hay mucho más que eso, hermanos. Hay mucho más que recordar. Hay que fijarnos bien en esta historia. De todos los discípulos ahí, todos tenían miedo, todos estaban aterrorizados por
el viento, por las olas que subían. Ellos tenían temor que iban a fallecer, se iban a ahogar ahí en ese mar. We see that all the disciples were in the boat. They were all, as I say, in the same boat. They were all fearful. They were all seeing the wind and the waves coming up against them. And that produced the doubt, that produced the fear in their hearts. And that's where we look sometimes. That's where we stop right there. That fear comes in, and that fear produces doubt. It produces uncertainty. Just another little short story here. There was one gentleman who wrote, a pastor, Chuck Swindoll, and he writes in his book, One Step Forward, Two Step Back, about a farmer who wanted to impress his best friends. So this farmer goes out and he buys the most expensive bird dog that he can find, the smartest, and he trains him to go and to retrieve the birds as they go hunting over the waters. He does that. Miramos aquí en una historia más, hermanos, que estuvo este hombre ranchero que quería impresionar a sus amigos. Él compró un perro y lo entrenó. Y este perro, pues él, cuando iban a cazar pájaros, iban a cazar patos, cuando mataba uno, pues ahí iba el perro y lo traía otra vez al barco. Entonces salió este señor con su perro y con sus amigos y agarró un pato. Y ahí va el perro a traer ese pato, pero este perro estaba caminando sobre el agua. Tiró otra vez, agarró otro pato. Brincó el perro otra vez del barco y caminaba sobre el agua. We see in this example that the farmer went with his friends duck hunting. He shot a duck, and the dog jumped out of the boat, walked on the water, and retrieved the duck. That happened several times. He would walk on the water and bring back the duck to the boat. The farmer asks his friends, well, did you notice anything special about my dog? He's very smart. Did you notice anything? Señor, el dueño del perro les dijo a sus amigos, pues, ¿qué piensan de mi perro? ¿Miraron algo especial, algo sobresaliente de mi perro? Pues uno de ellos se quedó pensativo y dijo, pues, ¿sabes qué? He visto a tu perro, trae los patos, y estoy convencido de una cosa. Este perro no sabe nadar. The farmer said, what do you notice about my dog? He's special, he's smart. And the one friend thought about it. He says, you know, I come to the conclusion, your dog doesn't know how to swim. He didn't say anything about him walking on the water. He just criticized the dog. Just like many criticized Peter. The story ends with Peter. He doubted. He failed God. He failed and didn't look around. But there are steps of faith. There are many of us today that are going through life, are going through the many situations in life, and they produce storms in our lives, whether there are storms of financial difficulty, storms of the job, storms of neighbors or family. We all go through storms. En nuestra vida, nosotros también como Pedro estamos viajando en un barco, pero también como Pedro vienen los vientos, vienen las olas y nos atacan. A veces son problemas de la casa, del matrimonio, a veces son problemas con los hijos, a veces son problemas financieros, pero son problemas que vienen. Y no es a ver si van a venir, no. Garantizadamente esas olas, esos vientos vienen y nos atacan, traen a nosotros algo. Y así como los discípulos
esta tormenta causó que en su corazón les dio miedo, terror a estos hombres. Y así a nosotros también, esos problemas, esas tormentas de la vida causan ese temor en nuestro corazón, en nuestra vida. Just like Peter and the disciples, they went through the storm and they were fearful. They were so afraid. And in our lives, we go through the trials, the tribulations, the storms of our life. And it's not if it's going to come, it's when it comes, because it will come. But we need to be like Peter. We need to step out and recognize that as long as we have our sight on Jesus, we're going to be good. Hay que reconocer como Pedro que mientras que nosotros pongamos nuestra vista, se me acabó el español, disculpen. Pongamos nuestra vista en Jesús y no la quitemos, todo va a salir bien. Van a venir las tormentas, sí, pero Cristo nos dice como a Pedro, hijo, ven, ven. Y no nomás ven. ¿Se fijaron en la escritura? ¿Qué hizo Jesús después de que le dijo a Pedro, ven? ¿Qué hizo Jesús? Oh, pues tengo que ir a secarme los pies. Tengo que ir a ver qué hago. No. Le dijo Pedro, ven. Y ya cuando Pedro quitó la vista sobre Jesús, Jesús, ¿qué hizo? Le extendió la mano. Le extendió la mano y lo levantó. We see that when Christ told Peter, come, when Peter doubted and began to sink, Jesus did not say, oh, okay, my work is done. I've got to go talk to somebody. I've got to go preach another sermon. No, Jesus stepped out and he said, Peter. He gave him his hand, not only to wave at him, but he pulled him up. He lifted him up out of those waters and he saved him. Y a nosotros las tormentas sí son peligrosas, las tormentas sí traen miedo a nuestros corazones y a veces estamos en medio de dificultades, tribulaciones, pero Jesús sabe el por qué. Jesús siempre cuando permite que venga esa tormenta en nuestra vida, Él sabe que Él tiene un propósito de esa tormenta en nuestra vida. When the storms come, Jesus knows that there is a purpose. Sometimes, like for Jonah, it was for correction because Jonah refused to preach the word. He was swallowed by the fish. But God had mercy even in that circumstance. Do you realize that the fish, that Jonah could have come out of two locations? He could have come out of two places, right? From the mouth and from behind. He could have been pooped out. But God had mercy and he came out of the mouth. He came out. Just a little trivia there for you. Miramos que la corrección que trajo a Jonás porque no quiso predicar la palabra, esta corrección resultó cuando un pez se lo tragó. Y si nos fijamos, los peces tienen dos salidas, la boca y por detrás. Pero por la misericordia de Dios, ¿por dónde salió Jonás? Por la boca. Gracias a Dios. Y a veces estos problemas, esas tormentas que vienen a nuestra vida, ahí como dice en Romanos 5:4, nos dice ahí 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién les gusta gloriarse en tribulación? Es difícil, ¿verdad? Muy difícil. A veces pasando por la tormenta, pasando por la prueba y la lucha, es difícil decir, gracias Señor. Pero la palabra nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter, probando, y el carácter probando esperanza. In Romans chapter 5 verse 3 it says, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that the suffering produces endurance,
and endurance produces character, and character produces hope. We have that in our lives. Jesus has allowed the storms, the problems to come for a reason. It's not always for correction, but most of the time, it's for us to grow spiritually, for us to produce something more within us so that our faith grows, so that the hope that we have in Jesus grows. Eso es lo que Cristo tiene para nosotros. El señor William Carey escribe y dice: esperar grandes cosas de Dios y esperar grandes cosas de nosotros para con Dios. Esperar grande de Dios y también esperar que yo le pueda servir grandemente a mi Señor. William Carey writes, expect great things of God and attempt great things for God. That's our job, to do those things. Peter wanted to be with Jesus regardless. He didn't care where Jesus was. He wanted to be there. And that's the attitude we too need to have. Nosotros tenemos que tener esa actitud también como Pedro. Él quería estar al lado de Jesús. No importaba que estaban las olas, no importaba que estaban los vientos. Para Pedro era importante estar ahí al lado de Jesús. Y hay que recordar esto, hermanos. Es mejor estar fuera del barco, estar fuera en el agua, en la tormenta, pero con Jesús, en vez de estar aquí muy calentitos, muy suavecitos dentro de la barquita ahí, secos y calentitos y todo muy tranquilo, pero sin Cristo. Y lamentablemente así hay mucha gente en este mundo. Están en el barco, están muy tranquilos, pero sin Cristo. Sad to say that in this world today, there are many who are living in the boat. They're dry, they're away from the water, they're away from the waves and the storms that come in. They're safely in their boat. But we need to be like Peter and say, it doesn't matter what it costs me. I'm going to step out of the boat and into the waters, into the storm, into the center of that storm. And I want to be with Jesus. Eso es lo que yo quiero en mi corazón. Hay que poner esa idea, hay que poner esa clave, ese tema en nuestro corazón. Salir de lo a gusto, salir de lo bonito y estar aquí. No importa lo que esté afuera pasando, pero aquí estoy agarrado de Cristo. Aquí estoy con mi Señor. Esa es la clave de nuestra esperanza, de nuestra vida. Es de tomar ese paso de fe y seguir a Jesús para estar cerca, para caminar con Él. Porque la fe verdadera no es seca, no es ahí nomás muy bonita, no nomás es un cuadro como ahí, qué bonito está. La fe verdadera es una fe de acción, una fe que camina, una fe que trabaja en la obra de Dios. The true faith is a faith that is accompanied by actions. It is a working faith. It is a faith that allows us to testify. It is a faith that allows us to stretch forth a hand like Jesus to our neighbor who doesn't know the Lord, to our brother who is struggling. That's the kind of faith we need to live by, because Jesus wants us there. Jesus wants us walking with Him, not sinking.
He wants us walking. He wants us to keep our eyes on Him. He wants us to focus. Avoid the situation. Keep our eyes off of what's going on around us and focus on Jesus Christ. Because the focus, our focus is going to feed one of two things. Our focus is going to feed our faith, or it's going to feed our fear. En nuestra vida, Cristo quiere que estemos caminando con Él, que mantengamos nuestra vista, nuestros ojos en Jesús. Porque cuando nosotros enfocamos en la situación, en la tormenta, es cuando nosotros perdemos la fe. Cuando el temor viene, así como a los discípulos, y ese temor que produce duda, produce cosas negativas que no nos ayudan. Pero Jesús nos dice, tu enfoque va a alimentar una de dos cosas. Va a alimentar a tu fe, que tu fe va a ser más grande, que tu fe va a crecer, o va a alimentar al temor, que también va a producir algo. ¿Qué es lo que nosotros queremos alimentar en este día? What do we want to feed today? Do we want to feed our faith, or do we want to feed our fear? How many of you like to live in fear? Fear is not good. Fear produces sickness. Fear produces ulcers. Fear produces high blood pressure. Fear produces heart attacks. Fear produces death. But when we have our focus on the faith of Jesus Christ, we have that peace in our hearts. We have that joy. Yes, there are problems. Yes, there are difficult situations. Yes, we may be in the middle of the storm. But we do not walk alone, because we have the promises I've mentioned many times, and I will continue because it's one of my favorite scriptures of comfort to me. I will be with you always. I will be with you until the end of time. Una escritura que siempre la repito, siempre viene a mi mente. Es una escritura favorita. La escritura que dice, yo estaré, y dice la palabra, yo estaré con vosotros, pero yo la personalizo a mí. Y yo la leo y digo, tú estarás conmigo, venga lo que venga, la tormenta, la situación. Tu promesa es que tú, Señor Jesús, estarás conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del mundo estarás conmigo para siempre. Y ese es lo que podemos descansar en el Señor. Jesús está allí listo como hacia Pedro. Jesús, cuando vio a Pedro que se estaba hundiendo, no le dijo, no se reíó de Pedro y dijo, ahora ahí sí te mojates, ahí sí te estás hundiendo. Mira nomás tu falta, mira nomás. No, Jesús extendió la mano y lo levantó de esas aguas. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Que Jesús, así cuando nosotros nos estamos hundiendo en las situaciones, nos estamos perdiendo en la tormenta que el mundo trae a nuestra vida, tenemos esa promesa y hay que recordar que Jesús responde. Él escucha nuestro clamor. Nosotros hay que desear esa fe. Hay que tener una fe importante, pero hermanos, hay que tener cuidado en que no nomás satisfacernos para tener fe, nomás para lo mínimo.
En nuestros trabajos hacemos lo mínimo, nomás para pasarla y que no nos despidan. Y aquí en la palabra de Dios con nuestra fe, hay que no hacer lo mínimo para mantener la fe, pero hay que tener esa fe que nos acerca a Jesús, que nos allega a nuestro Salvador. Esa es la fe que es menester en cada vida cristiana. That is the faith that we need to have. We cannot be satisfied with having just enough faith to save us, just enough faith to get by, just enough faith to get in by the skin of our teeth. No podemos tener la fe apenas para salvarnos. We need to have enough faith to draw us closer to Christ, to draw us into a position when we can have Christ right next to us. We can walk with Him, we can talk with Him, as the song says. We can have that peace. We can have that joy. Ya para terminar, hermanos, les dejo con esta historia. Se dice que, bueno, y nosotros estamos batallando con nuestra fe. A veces nos hundimos, a veces estamos arriba, pero siempre estamos pasando por algo. El diablo siempre quiere hacer eso. Pero se dice que este ranchero rico hizo una cena grande, invitó a todos los varones solteros, a los jóvenes solteros, y les hizo un reto. Les dijo, mira, ahí ves ese lago ahí que tengo ahí. Hay muchos cocodrilos allí. Hay muchos alligators. Yo sé que son dos diferentes animales, pero casi son lo mismo. Dijo, ahí están. El que pueda cruzar ese lago sin que se lo coman esos animales, les doy $1,000,000 hoy mismo en efectivo. Una. O les doy un rancho de 500 acres para que hagan lo que quieran. 2. Tercero, o les entrego la mano de mi hija amada para que se case con ustedes. Eso les dijo. Pues siguieron platicando y ya se escuchó el agua, que alguien subió al agua, brincó al agua. Y ahí se mira este joven corriendo sobre este lago, nadando y corriendo, y esos animales atrásito de él. Y al final lo cruzó y regresó. Y el ranchero le dijo, hey, yo nomás estaba jugando contigo y nomás era un chiste. Yo no estaba serio que quería que cruzaran, no. Pero yo soy hombre de mi palabra. ¿Qué es lo que quieres? ¿El $1,000,000? ¿El rancho? ¿O a mi hija? Que te cases con mi hija. ¿Qué es lo que tú quieres? There's a story that's told of this rich rancher in Texas, and I'm trying to finish up here. I know it's been a bit. But he created a huge barbecue, invited the most eligible bachelors, single young men, to his place. And he tells them, he says, you see that pond there? It's full of alligators and crocodiles there. The one who can go across without getting eaten by them, you will get your choice, $1,000,000 in cash, a 500-acre ranch, or my daughter in marriage. Your choice. So the story goes that they're talking there, and suddenly there's a splash in the water, and everybody turns to see this young man just running across, swimming across, and all the alligators are after him. He gets out, not a scratch on him, and he's huffing and puffing, and the rancher tells him, he says, you know, I was just kidding. I wasn't serious about you getting across that lake. It was just a joke, but you did it. What do you want? $1,000,000 in cash? You want the ranch, or do you want my daughter's hand in marriage? Well, the young man huffing and puffing, all he says,
All I want to know is who pushed me. Dijo este joven ahí desesperado ahí. Yo no quiero el dinero, yo lo único que quiero saber es quién me empujó. Porque él no brincó así por sí mismo. Pero en nuestra vida cristiana, hermanos, a veces necesitamos un empujón. Miramos al hermano que está bateando y a veces el hermano necesita un empujón. O nosotros necesitamos ese empujón también. Y lo necesitamos no nomás para salvarnos, como hablamos sobre la fe, pero necesitamos de salir de ese barco, salir de nuestra área que estamos muy felices ahí, salir de eso y ayudar a otros, enfocar en Jesús. No importa las tormentas, las circunstancias que estemos pasando, aunque nosotros quizás estemos hundiendo, hay que recordar, Jesús extiende la mano y nos saca de esa agua donde estamos. Y a veces nosotros necesitamos hacer lo mismo para aquellos que están hundiendo, extender nuestra mano para ayudarles. In life, sometimes we need a little shove, a little push to serve God a little bit better. Sometimes we need that so we can learn to step out and be near Jesus. We need to learn to focus not on the circumstances or the storms or the things going on around us. And yes, we may be sinking many times. We will be sinking. But we need to remember that Jesus will reach out his hand and lift us up. We need to do the same thing with our brother or with our sister sometimes. Is stretch out our hand and not point a finger and condemn and say, you should know better. You're old enough. You're not a teenager in the Lord. No, we need to extend a loving hand and help our brother, help our sister, help our friend, help our neighbor, so that they too can join us in being close to Christ. Let's stand at this time. Vamos a ponernos de pie en esos momentos. Y les voy a pedir, hermanos, hermanas, que pasemos a este altar. Y sí, pasemos con las tormentas, pasemos con ese temor que las circunstancias nos tienen aterrorizados. Pasar a este altar y traerlas a Jesús y decirle, Cristo, me estoy hundiendo. Eso no es pecado, hermanos. Eso no es falta en admitir y decir, estoy hundiendo, Jesús. Pero pasar y decir, Cristo, sálvame. Cristo, necesito tu mano, y agarrarnos de la mano que ya está extendida, la mano que ya nos está esperando. Hay que nomás alzar la vista y enfocar en Cristo. Let's come to this altar with our trials, our tribulations, with the storms that are in our lives. There's nothing wrong by coming to the altar and saying, Jesus, I am sinking, I am struggling, Jesus. But let's come to this altar and cry out to the Lord just like Peter did and say, Jesus, I'm sinking. I need you now. And reach out, look up to the hand that is already extended to lift us out of the trial, of the tribulation, of the storm, of the waves, of the wind. Enfocar en Cristo Jesús. Let's focus on Jesus today. Let's focus and realize that the storm has come, not to condemn, not to destroy, but it has come to encourage, to strengthen our faith, to help us to grow. Hay que reconocer y estar en este altar, hermanos, que esa tormenta tiene propósito, y ese propósito es
de ayudarnos a crecer, que podamos estar cerca de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. La tormenta no nos va a destruir porque tenemos a un Cristo que está allí con la mano extendida. Y nosotros hay que levantar nuestra vista, enfocar en Jesús y agarrarnos de la mano de Cristo. La mano ya está extendida para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en este día? El Señor tiene algo para nosotros. El Señor tiene su mano extendida.